manejos de residuos sólidos, economía circular, valoración de residuos, reciclaje inclusivo y consumo responsable, un tema bastante interesante en nuestro medio. Y esta mañana nos acompaña el ingeniero Eduardo de la Torre Jave, miembro de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, con más de 15 años de experiencia en gestión integral de residuos sólidos. Docente en Diplomado de Reciclaje Inclusivo organizado por la MINAM, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y actualmente es coordinador nacional e internacional del proyecto de Ciudad Saludable. Sí, sin más que mencionar, adelante, Eduardo. Muchas gracias, Angélica. Gracias nuevamente por la invitación. Voy a compartir en esta mañana un poco sobre el manejo de residuos, economía circular y, bueno, algo sobre reciclaje inclusivo. Voy a compartir la presentación. El otro, señorita, ahí se ve Angélica, ¿se ve la pantalla? No. ¿Se ve la pantalla? ¿Me podrían confirmar? Sí, 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 Ya, Sol Sí, ver. ahí se perfecto. ve, ahí se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, primero quería comenzar un poco sobre datos de la situación actual de los residuos. En nuestro país se generan 21.358 toneladas al día, que es el dato del Ministerio del Ambiente del año 2020, y Lima Metropolitana es la región donde se genera un poco más de 9.000 toneladas, ¿no?, al día. También va algo proporcional a la cantidad de población que tiene Lima Metropolitana, ¿no? En cuanto a la generación per cápita nacional, que se refiere a la cantidad de cada poblador, lo que genera cada poblador al día, son 810 gramos, o sea, lo que equivale a 0,81 kilogramos. Y la composición física de los residuos municipales, que es el círculo que se ve a la derecha, que es el porcentaje de residuos orgánicos, de residuos no aprovechables, peligrosos y de residuos inorgánicos. La cantidad o el porcentaje de los residuos orgánicos es el 55.60%, o sea, más de la mitad de los residuos que generamos diariamente en el país son residuos orgánicos. Y es importante tener en consideración esto porque, primero, por el impacto que tienen cuando no se maneja adecuadamente los residuos orgánicos, hay una generación muy alta de gases de efecto invernadero, y además por el volumen, ¿no?, por la cantidad que se tiene. Y como vamos a ver más adelante los datos, muy poco o casi nada estamos haciendo en valorización de este tipo de residuos, ¿no? Los residuos inorgánicos, ese porcentaje se refiere a los residuos que tienen un valor comercial, un valor aprovechable, que tienen un valor en el mercado, y es el 20.8%, y están incluidos todos los residuos como papel, cartón, plástico, vidrio, metales. En residuos peligrosos es el 9.5%, de lo que se genera del total. El 9.5% son residuos peligrosos, y los no aprovechables es el 14.1%. En este porcentaje pues están incluidos todos los residuos que no tienen un valor no comercial. Me refiero a
residuos que se generan en servicios higiénicos, tecnopor, plásticos de un solo uso, descartables. Entonces, esos residuos que no son aprovechables se representan el 14.1%. Además de eso, es importante primero diferenciar lo que es un relleno sanitario y lo que es un botadero. Estoy colocando en contexto primero algunas cosas básicas y fundamentales para entrar ya de lleno al tema de valorización y economía circular. Si ustedes ven la imagen de la izquierda donde está la máquina, esta es una infraestructura de disposición final que es un relleno sanitario. Entonces es un lugar donde un lugar que tiene un estudio de impacto ambiental aprobado, que tiene toda una infraestructura adecuada con impermeabilización en la base precisamente para evitar la contaminación del suelo, no hay quema de residuos, hay un control del lixiviado, que es el líquido que se genera ahí en el relleno sanitario, no existen recicladores informales, no hay crianza de animales. Entonces, este es un relleno sanitario. Y la imagen que ustedes ven en el centro es un botadero, que se refiere pues a un lugar de disposición final inadecuada, donde hay quema de residuos, hay crianza de animales, hay recicladores informales, no hay ningún control. Entonces, quería hacer esta primera diferenciación porque he escuchado muchas veces que hablan de lo mismo y hay diferencias muy marcadas, ¿no? Hasta mismos alcaldes y funcionarios municipales he escuchado de que hablan de un relleno sanitario como si fuera un botadero o viceversa, ¿no? Entonces hay que tener siempre en consideración estas diferencias. Entonces, ya hablando un poco sobre las diferencias, en nuestro país existen 58 rellenos sanitarios. Y de estas 23.500 y tantas toneladas que hablábamos al inicio, que se generan diariamente, van a estos rellenos sanitarios el 56% de lo que generamos diariamente. El resto va a los 1.637 botaderos que representan al 43% de lo que se genera. O sea, es una disposición final inadecuada. Y la valorización le he puesto en un signo de interrogación porque eso lo vamos a ver casi al final. Entonces, ya teniendo algunos datos, alguna información, vamos a ver cuál es la finalidad de la gestión integral de los residuos. Y lo primero y lo fundamental, lo prioritario dentro de la gestión de los residuos es prevenir o minimizar o evitar la generación de los residuos. Y eso es lo que menos estamos haciendo en nuestro país. Entonces, pero es un principio que se debe incorporar más, que debemos trabajar mucho más precisamente en la prevención de, o en la generación de, evitar la generación de los residuos, ¿no? Luego de la prevención está la recuperación y la valorización de los residuos. Si yo ya generé un residuo, por ejemplo una botella de plástico, yo ya lo generé, tengo que recuperarlo y valorizarlo, es decir, separarlo, ingresarlo a la cadena del reciclaje y que esto continúe en este ciclo virtuoso, ¿no? Y finalmente, si ya no puedo, si ya genero un residuo, bueno, tiene que ir a disposición final, pues, ¿no? Que como conversamos hace unos momentos, tendría que ser un relleno sanitario, que eso es lo que la ley nos menciona. Pero si ustedes ven, es una pirámide invertida que en nuestro país está al revés, ¿no? O sea, veíamos los datos anteriores. Hay muy poco que se está valorizando, en minimización casi nada estamos haciendo y disposición final va inadecuada, es casi la mitad de los residuos que todavía va en estos botaderos, en los 1.637 que estábamos viendo, ¿no? Y ya entrando un poco para conversar lo que es economía circular, esto
esto de la economía circular ya nace aproximadamente una década atrás, precisamente por la preocupación del consumismo, de extraer simplemente y ya producir y desechar, que se denomina la economía lineal o la economía horizontal. Es que comienza a investigarse mucho más sobre el tema de cómo se puede evitar la generación de los residuos, recuperarlos y regenerar, ¿no? Y la Fundación Ellen MacArthur menciona que economía circular se basa en los principios de eliminar los residuos y la contaminación. Ese es el primer principio de la economía circular, y que está de la mano de lo que hablábamos hace un momento, que está en nuestra ley, que es evitar la generación de los residuos. Pero además, otro de los principios de la economía circular es mantener los productos y materiales en uso. Y es precisamente acá donde entra el tema de reuso, de reciclaje, de compostaje. Y es importante aclarar acá de que reciclaje no es economía circular, porque muchas personas hablan y dicen, sí, reciclaje y economía circular. Reciclaje es economía circular, y no es así. Reciclaje es una pequeña parte dentro de todo este sistema de la economía circular. Y el otro principio es regenerar los sistemas naturales, precisamente que a través de recuperar la materia orgánica, de transformarlo en compost y de regenerar los suelos a través de estos residuos orgánicos que se han valorizado, ¿no? Entonces, en conclusión, es eliminar los residuos, mantener los productos y materiales en uso y regenerar los sistemas naturales. Pero, además, la economía circular ya es una necesidad, no es una moda, no es algo que, no es una opción que si quiero lo hago, es una necesidad, porque ya sabemos y hemos visto, creo que ya está de más conversar de todos los impactos negativos que tiene el manejo inadecuado de los residuos y sobre todo el plástico y todo el deterioro que tenemos a nivel mundial, ¿no? Entonces, esta fundación Ellen MacArthur menciona que la economía circular requiere de dos cosas. Primero, de un cambio de modelo productivo que exige una gestión sostenible desde la extracción de las materias primas, también de una gestión sostenible durante los productos que se van a fabricar, y también una gestión en los residuos que se generan. Por eso yo les decía que reciclaje no es economía circular. Si ustedes ven, va desde la extracción de la materia prima. Desde ahí se ve todo el tema de economía circular. ¿Cómo extraigo mis recursos? ¿Para qué lo voy a utilizar? Tengo que ser sostenible en la extracción de los recursos. ¿Cómo soy sostenible con los productos que voy fabricando en todo el proceso? Y finalmente con los residuos que yo genero, ¿no? Y el otro punto es el consumo responsable, que ya es parte de nosotros, ¿no? Parte de la sociedad. Y lo vamos a ver con algunos ejemplos, estos dos puntos. Primero, el cambio de modelo productivo. Si ustedes pueden ver en esta imagen, en estas tres imágenes, dentro de la economía circular hablábamos de eliminar, por ejemplo, el tema de lo innecesario, ¿no? Del plástico en este caso. Se habla de la innovación en el origen. La imagen que ustedes ven a la izquierda, que parecen unas golosinas, no sé si alguien me puede decir rápidamente qué cree que es. Lo que está a la izquierda, estas que parecen golosinas, ¿qué creen que es? Buenos días, jabones. Jabones, ¿alguien más? Algo compactado, plástico compactado. Plástico compactado, una más. Bueno, estaban son los cerca por residuos compactados, ¿no? ahí. Residuos compactados.
A ver, la primera persona que habló estaba cerca por ahí. En realidad es champú, pero es un champú en estado sólido y sin empaque. Por eso se habla de la innovación en el origen. Y vamos a ver por qué. Porque en realidad se habla, bueno, ya les mencionaba en la reunión anterior a sus compañeros, que en la ley peruana no se habla de basura, se habla de residuos aprovechables y no aprovechables. Pero a nivel mundial se dice que el problema de la basura está desde el diseño de los productos. O sea, la basura es un problema de diseño de productos. Y acá lo corrobora, porque este shampoo que tenía envase, que tenía empaque, fácilmente hoy esta empresa la han hecho un shampoo en estado sólido, en barra, ya no necesita un empaque. Las imágenes de la derecha igual. Ya no tiene ni plástico, ni caja, ni sobreempaque encima de los productos, en este caso de frutas. Van las marcas o va la fecha de vencimiento o alguna cosa que se tenga que imprimir va directamente en las frutas, en los productos que se van a vender. Entonces eliminamos una generación innecesaria ya de plástico. Por eso va por ahí el tema de la innovación en el origen. Y les mencionaba que el problema de la basura es de diseño, porque la Federación Alemana de Medio Ambiente, la agencia federal alemana, dice que el 80% de los impactos ambientales de los productos se determinan durante la fase de diseño. Y acá en el país se ha ido avanzando algunas empresas, por ejemplo, en las tapas que ustedes ven en la imagen inferior, eran mucho más grandes, eran de 15 milímetros, hoy son de 9 milímetros. Los envases de agua o de gaseosa que eran mucho más rígidos son más flexibles. Entonces, eso se llama eficiencia de materiales. O sea, la botella tiene la misma capacidad del producto, del agua o de gaseosa, pero el envase ya tiene menos materia prima. Hay un ahorro bastante interesante en materia prima virgen. Igual en la imagen de la izquierda, ya no hay una etiqueta. Se ha eliminado la etiqueta y la marca va directamente en bajo relieve en el mismo envase, ¿no? Entonces, esa es la tendencia a nivel mundial del ecodiseño, de la innovación desde el origen de los productos. Y quería mencionarles también un ejemplo que se está dando ya Starbucks, que es una transnacional que tiene, bueno, franquicias en muchas partes del mundo, y bueno, que también son uno de los grandes generadores de residuos, ¿no? O sea, porque es comida rápida, es igual que muchas marcas que hay a nivel mundial, están viendo algunos pilotos y, por ejemplo, están probando con los envases de café, que sobre todo da Starbucks, sean reusables. Es decir, ya no sean de tecnopor ni de polipapel, sino que sea de un material resistente, de plástico muy resistente, que se puede reusar varias veces. Entonces, es una forma de evitar, de eliminar precisamente, ya no es el producto, sino es el servicio que está brindando esta empresa, y que sea mucho más sostenible y que ya no genere los residuos innecesarios, ¿no? en el servicio que brinda. Entonces, es importantísimo el tema de ecodiseño. Pero además, en el tema del cambio de modelo productivo y de servicio también está la retornabilidad. Años atrás era muy común comprar una gaseosa u otros tipos de bebidas con envases retornables. Hoy ha regresado en estos años, algunas empresas están nuevamente con la retornabilidad de gaseosa sobre todo, y solo para que tengan una idea, una botella retornable de vidrio da 39 vueltas en el mercado. Es decir, se evita la generación de 39 envases descartables.
Imagínense un envase, ¿eh? Por los millones de envases que hay y que circulan en el mercado, es una cantidad pero gigantesca lo que se evitaría si comenzamos nuevamente a darle más importancia a la retornabilidad. Y si hablamos de envases retornables de plástico, porque hay envases de gaseosas retornables de plástico resistente, esos envases dan más o menos 15 vueltas en el mercado. Igual se evita la generación de 15 envases desechables, ¿no? O descartables. Entonces es muy importante la retornabilidad. Por eso se habla de mantener en uso los materiales o productos. Ese es uno de los principios que veíamos dentro de la economía circular. La reciclabilidad también es súper importante, porque si un producto no es reciclable, por más que yo lo quiera comercializar o vender, ya no me sirve, pues no tiene un valor, no es reciclable. Entonces, por eso, lo vamos a ver también más adelante como parte de los consumidores, es que nosotros como consumidores vayamos viendo las características de los productos que compramos, si son retornables, si son reciclables, ¿no? Y mientras más reciclable es, mucho mejor, ¿no? Para que estos residuos ingresen a la cadena del reciclaje y se mantenga por más tiempo en el mercado, ¿no? Y el otro punto es la biodegradabilidad. Es muy cierto que el impacto es menor de los residuos biodegradables en comparación al plástico, pero también es importante mencionar este principio que vimos al inicio, que es mejor evitar la generación de los residuos. Por más que sea biodegradable, si yo puedo evitar esa generación, lo debo hacer. Si yo tengo una opción de utilizar platos de loza o algún otro envase que sea reusable, en comparación a un biodegradable, mejor opto por lo primero, ¿no? Porque estoy evitando la generación. Igual, si es una cañita, por más que sea biodegradable, si yo puedo evitar esa generación, lo debo hacer, porque yo puedo consumir, ya sea jugo, gaseosa o algún otro producto que quiera consumir, lo puedo hacer directamente del vaso o de la botella. Entonces ya evito la generación innecesaria de esta cañita, ¿no? A eso se refiere un poco más el enfoque de la biodegradabilidad. Y el otro punto es el consumo responsable, que acá sí directamente vamos nosotros, ¿no? Como consumidores. Y vamos a hablar un poquito de las 9 R's de la economía circular. Primero es el rechazar aquello que no necesitamos. Vamos a ver en la siguiente imagen también algunos ejemplos. Reducir nuestro consumo. Ya veíamos algunos ejemplos de lo que es usando las bolsas de tela, usando toma todo, bolsas reusables, el reutilizar productos que también se pueden hacer, ¿no? O sea, si yo tengo algunos envases de vidrio que las puedo reutilizar para guardar menestras, para guardar algún otro producto, lo debo hacer. Reparar también para alargar la vida útil de un producto, ¿no? O sea, muy poco ya se hace esto. Yo recuerdo años atrás había muchas personas pues que reparaban electrodomésticos, había muchos zapateros, muchos relojeros, porque todo se reparaba, ¿no? Se restauraba. Pero cada vez eso se ha ido perdiendo, ¿no? Igual el restaurar un producto antiguo para modernizarlo, hay tantos productos que se puede restaurar y utilizarlos como adornos. Hoy con toda la moda vintage que hay, se puede recuperar y restaurar muchos productos, ¿no? Igual el remanufacturar aquello que todavía necesitamos, el rediseñar con criterios de sostenibilidad, estábamos viendo algunos ejemplos anteriormente, el reciclar la materia prima, que esto lo vamos a ver con algunos ejemplos más adelante, y recuperar materiales con incineración para generar energía. Esto está dentro de nuestra ley que se llama la coincineración, pero es importante también aclarar que no son todos los productos que se pueden utilizar como materiales para generar energía,
y además dentro de la ley hay estándares que se tienen que cumplir para hacer esta actividad, ¿no? Ya acá hay algunos ejemplos, ¿no? Primero, el planificar las compras. Esto siempre lo menciono porque es un tema que muy poco se hace, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, porque un tercio de los residuos de alimentos en nuestro país, perdón, en el mundo, un tercio en el mundo se desperdicia. Entonces son cantidades enormes, enormes de desperdicio de alimentos. ¿Por qué? Por no planificar las compras. Cuando vamos al mercado se llena la refrigeradora, los productos están ahí, luego cuando vamos a la siguiente vez al mercado regresamos y los productos que se han malogrado se botan, nuevamente llenamos y estamos en ese proceso y siempre se desperdician alimentos. Y no solo en la refrigeradora, sino también fuera de la refrigeradora muchas veces se deja fruta, afuera también se malogra, el producto o la comida que también cocinamos, muchas veces se cocina en exceso y siempre se bota arroz, se botan muchos alimentos ya cocinados, ¿no? Entonces es importante planificar y comprar lo que necesitamos y también cocinar lo que es acorde a lo que consumimos, ¿no? Igual en el repensar, tenemos que repensar de ver qué cosas necesito en la tienda, en el supermercado, no comprar por comprar porque se me antojó esto y luego lo compro y lo tengo guardado, lo compro y lo uso y de ahí lo boto. Entonces es importante tener en cuenta estas recomendaciones. Igual el rechazar plásticos de un solo uso, o sea, las cañitas, los cubiertos descartables, el tecnopor, que es muy, muy negativo al ambiente, ¿no? Con todo este problema del microplástico y del nanoplástico que hay ya en todo el mundo, es preferible rechazar este tipo de productos, ¿no? Igual acá, esta imagen que las tomé en un supermercado, o sea, el plátano envuelto en tecnopor y envuelto en plástico film, que no tiene razón de ser, ¿no? Pero acá va precisamente el consumidor, porque si yo tengo esa alternativa y tengo otra donde puedo comprar sin plástico, o sea, ya depende de nosotros. En el mercado hay muchas alternativas, hay muchos lugares donde nosotros podemos, como consumidores ambientalmente responsables, decidir qué es lo que yo compro. Porque llego a la casa, si compro esos plátanos y lo que voy a hacer es botar el plástico y el tecnopor, no me sirve de nada. Entonces, igual el otro producto que está con sobreempaque, ¿no? Con cartón, plástico, que es innecesario. Por eso hablábamos también hace un momento del ecodiseño, de cómo las empresas están cambiando los modelos productivos, pero también la otra parte lo complementan los consumidores. Depende de nosotros. Nosotros decidimos qué es lo que compramos. Igual en esta imagen, ¿no? O sea, hay un maíz, un choclo ahí ya pelado con plástico y en el otro supermercado igual el mismo maíz pero con la panca natural. ¿Por cuál decido? Depende de mí. Yo por lógica voy por el natural, ¿no? O sea, la panca que tiene el choclo, porque eso lo puedo utilizar para compost o al final si lo dispongo en los residuos no aprovechables va y se descompone. Pero el plástico, entonces son algunas formas. Igual el tomatodo es una buena práctica para evitar la generación de botellas, ¿no? Nosotros aquí en casa tenemos una práctica del agua, por ejemplo, compramos en bidones de 20 litros, estos bidones que son retornables y bueno, consumimos, ¿no? de estos bidones, usamos tomatodo, entonces evitamos la generación de botellas plásticas. Entonces son prácticas que uno puede implementarlas en casa, ¿no? Igual la bolsa de tela, el uso para la compra del pan o las bolsas reusables para el mercado,
la retornabilidad que hablábamos, si hay tiendas que están al costado de la casa, o sea, yo debo preferir comprar envases retornables, ya sea de vidrio o de plástico, y no estar comprando pues botellas descartables. Ese es precisamente reducir o eliminar la generación de los residuos, ¿no? Reparar, ya mencionábamos, hay algunas empresas que, que ya están también optando por celulares o por algunos otros electrodomésticos que ya vienen para que puedan ser reparados, que son desmontables, porque se ha visto en estos últimos años pues la cantidad enorme de generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, porque ni siquiera ya se podían reparar, uno ya no podía ni abrir el celular porque ya venía muy sellado y si movías algo ya no servía, o igual las laptops o en televisores. Entonces ya hay empresas que están optando por dar alternativas para que puedan ser reparados. Y me estaba acordando también Apple, por ejemplo, ya hablando de un tema de extracción, de la sostenibilidad, la extracción de las materias primas. Apple al 2025 vi una noticia que mencionaba que ya no va a utilizar en sus productos, en sus celulares y en todos sus productos que venden materia prima virgen. Todo lo va a hacer con productos reciclados. Entonces son formas ya sostenibles de las empresas que están mirando ya al futuro, ¿no? Y evitar la extracción prima, pues, que cada vez va degradando nuestro planeta, ¿no? Reusar los envases, ahí hay imágenes de los envases de vidrio que les decía, hay muchos envases pues de vidrio de café, de mermelada, de muchas cosas que se consumen, que se puede reutilizar o reusar para guardar menestras, arroz, guardar condimentos, o sea, hay diferentes formas de poder reusar estos envases, ¿no? Y esto para mí es muy importante porque es lo que también directamente nosotros trabajamos con los recicladores, y es recomendar separar los residuos en casa. No es cosa del otro mundo. Separar los residuos es muy fácil. O sea, tener el compromiso, la responsabilidad de lo que genero, separarlo y entregarlo a los recicladores formalizados o dejarlo en las estaciones de reciclaje que hay en los centros comerciales o hay en los mismos distritos, ¿no? En diferentes puntos de la ciudad. Entonces, vamos a ver más adelante cómo y qué vamos a separar. Y el compostaje casero, que también quizás nos han vendido la idea que es muy difícil hacer compost en casa, y no es así. Es muy sencillo hacer compost y sobre todo con cáscaras. Yo lo hago ya hace año y medio, con cáscaras sobre todo de frutas, con cáscaras de tubérculos, de todo lo que se cocina, o algunas veces las flores que quedan del florero ya que van secándose, también los incorporo en el compost y todos los días voy moviendo y entre 2 a 3 meses ya tengo abono orgánico y eso lo utilizo para mis plantas ornamentales, para mis plantas aromáticas, y eso ya, bueno, es lo que hoy se denomina la agricultura urbana, ¿no? Entonces, son cosas que sí podemos implementar en casa fácilmente. Y la valorización de los residuos precisamente es la operación, ¿no? Donde aprovechamos los residuos, el reuso, el reciclaje, el compostaje, como veíamos en algunos ejemplos, ¿no? Y ahora, ¿cómo y qué separo? Claro, porque dicen, sí, es fácil separar, pero ¿qué tipo de residuos separo? Ahorita vamos a ver primero qué plásticos se separan, qué plásticos. Utilizamos el término reciclar porque es lo común que se denomina, que se habla, pero en realidad es qué es lo que nosotros debemos separar en casa, ¿no? ¿Qué plásticos? Primero, el plástico número 1, que es el tereftalato de polietileno, que es el plástico PET, son las siglas. Todas las botellas, por ejemplo, de gaseosa, de jugo, de sillao, de agua, de vinagre, de aceite, de estos enjuagues bucales que vienen, también es plástico PET. Todo ese tipo de plásticos
tienen un valor comercial, se reciclan. Y lo que no se recicla, hay un plástico PET blanco que hay en muchos productos que están saliendo, sobre todo en yogur y en algunos champús, que es un plástico brillante, que eso no se recicla. Es un plástico, por acá lo tengo la imagen, un segundito. Es este tipo de plástico, el que ustedes ven en la imagen, el de la botella blanca, ese es el plástico que no se recicla. Hablando del PET. Entonces regresamos a donde estábamos. ¿Qué más se recicla del plástico PET? Hay unas bandejas que ya están también ya en el mercado, que son esas bandejas flexibles que hay en muchos lugares, que contienen pues queso, pollo. Me refiero a los envases flexibles, porque hay un envase que se quiebra, esos envases no son reciclables. Lo vamos a ver también en las imágenes. Entonces, y hay de diferentes colores, ¿no? Hay bandejas negras, hay transparentes. Otro de los plásticos que sí se pueden también separar y reciclar son las botellas de polietileno de alta densidad. Y como ejemplos están pues algunos productos de limpieza, ¿no? O productos que se utilizan para lavar la ropa, algunos aromatizantes y todo eso, ¿no? Y también las botellas o galoneras de yogur. ¿Y cómo reconozco si uno de estos envases es reciclable? Cuando encontramos en la base del producto, del envase, en la base se encuentra una rayita. Ese tipo de producto es reciclable. Y con rojo hemos colocado qué tipo de envases no se pueden reciclar porque por más que el mismo envase sea reciclable, pero si hemos guardado en este envase algún producto pues que es tóxico o que hayan tenido, algunas veces se guardan agujas o algunas cosas patógenos o si son corrosivos, este tipo de envases ya no se debe separar porque es un riesgo para el reciclador. Porque imagínense si colocamos, si son envases de algún pesticida o algún solvente muy fuerte, el reciclador siempre manipula estos residuos y tiene un riesgo a su salud, ¿no? Y eso es lo que se ha visto. Muchos recicladores como accidentes tienen pues quemaduras en las manos, ¿no? Precisamente por la manipulación de muchos envases que tienen productos peligrosos. Entonces, hay que tener cuidado también con estos productos. El plástico film se refiere a este plástico chicloso, este plástico que se estira, es el plástico que utilizamos para las encomiendas o para envolver las maletas. También seguro en casa encontramos, cuando compramos papel higiénico, el plástico que envuelve todo el papel, el empaque grande, es precisamente también plástico film. Hay productos de arroz, de azúcar, que también vienen en este plástico film, o envases, o mejor dicho, estos six packs que venden de gaseosa o de cerveza, tienen un empaque encima que es un plástico resistente. Ese también es plástico film. Entonces, este tipo de plástico es el famoso film, que es el polietileno de baja densidad, ¿no? Entonces, todo este tipo de empaques sí se pueden reciclar. Y lo que no se recicla, que es similar, porque algunas veces me han preguntado, por ejemplo, son los empaques de fideos. Esos empaques de fideos que tienen un sonido un poco estridente cuando uno lo aplasta, ese tipo de empaques no sirve. Eso es, en realidad son residuos no aprovechables. Y el último plástico que también se puede recuperar y reciclar es el polipropileno. Y el polipropileno, como ejemplo, tenemos todas las tapas, ¿no? Tapas de gaseosa, de agua, de muchos productos, es polipropileno.
Y también hay algunas cremas y que vienen a salsa de granel en algunos baldes, también son envases o materiales hechos de polipropileno, ¿no? Entonces, igual se recomienda que siempre en los productos vienen ya los números que les he mencionado, el 1, el 2, el 4, el 5, que son plásticos que sí se pueden reciclar, ¿no? Entonces, ya sabiendo un poco qué es lo que puedo reciclar, ahora cómo debo separar los residuos en casa. Recomendamos que estén limpio, seco y compactado en el plástico. Limpio porque si queda un poco de residuos de producto en el envase de yogur o de gaseosa, si yo no lo enjuago, va a traer algunos insectos, algunos vectores y malos olores, ¿no? Entonces, por eso se recomienda que se haga un enjuague muy rápido del plástico. No estamos hablando pues de un enjuague con ayudín ni gastar tanta agua. Es un enjuague para sacar los residuos nomás del producto y evitar lo que yo le mencionaba, nomás los olores y vectores. Y luego de que esté limpio, que dejarlo secar y finalmente compactarlo. Los envases son muy fáciles de compactar, el de la gaseosa, del agua y del yogur son fáciles de poder compactarlos. Esto con la intención o el objetivo de que en el contenedor o en la bolsa que nosotros estemos guardando los residuos reciclables entre en mayor cantidad, ¿no? Tenga mayor capacidad y no ocupe tanto espacio, porque no es igual colocar una botella así como se ve en la imagen que una botella compactada, ¿no? Y estos son los plásticos que no debemos separar. Ya veíamos el ejemplo del plástico PET blanco, ese plástico brilloso, que hay muchos yogures y hay muchos productos que hay en el mercado que no son reciclables. Los empaques que al final se venden huevos o que viene pollo a la brasa o vienen tortas, algunos productos que se quiebran. Seguro ustedes habrán tenido la oportunidad de comprar alguna vez este tipo de productos y el empaque que viene se quiebra muy rápidamente o se rasga. Ese tipo de plástico no sirve. Entonces, es bueno saber esto para no estar en vano haciendo la separación de los residuos. Luego le dan al reciclador y el reciclador lo lleva hasta el centro de acopio y de ahí el reciclador va a tener que botarlo. Entonces es un trabajo innecesario, un tiempo que también se desperdicia, ¿no? Por favor, si tienen alguna consulta, alguna pregunta al final, podemos conversar unos minutos, anotan las consultas. En el metal, igual la recomendación es limpiar, enjuagar un poco, ya sea latas pues, de cerveza, de gaseosa, o las latas de atún, o las latas de leche. Importante también para evitar, ¿no?, lo que mencionábamos, los malos olores, los vectores. Yo practico esto y bueno, y mi familia también ya hace mucho tiempo atrás, muchos años, y es cierto, o sea, no tenemos ningún problema con moscos, ni ningún tipo de vectores, ni con olores. Separamos siempre los residuos y a la semana viene una recicladora y semanalmente le entregamos, ¿no?, ya los residuos que están limpios, secos y compactados. Entonces, como le decía, es fácil, ¿no? Compactados, por ejemplo, sobre todo las latas de gaseosa o de cerveza, pero las latas de atún y de leche sí son mucho más resistentes, más duras, ¿no? Pero ya que esté limpia y seca, creo que es suficiente para las latas de leche y de atún. El vidrio es lo máximo que podemos hacer, es, bueno, enjuagar y dejar secar, ¿no? Ahí en el vidrio no podemos hacer nada más. Y esa vez me preguntaron qué es lo que, por ejemplo, en vidrio no se puede separar. Lo que no sirve en el vidrio, por ejemplo, son las lunas, todo lo que son vidrios de ventanas, eso no sirve. Los espejos tampoco sirven. La loza, los platos de loza o todo lo que se ha roto, eso tampoco sirve.
los envases, esos que se le llaman vidrio Pirex, esos que son muy resistentes también, tampoco eso no sirve. Eso para tenerlo en los vidrios de auto, ese tipo de vidrios no tampoco son reciclables, para tenerlo como información. Y finalmente papel y cartón. En el papel y cartón, bueno, que esté limpio, seco y compactado también, porque el papel y cartón que está con comida o que está manchado con grasa ya no sirve, ¿no? Eso le quita el valor a estos residuos. Entonces es recomendable siempre tener en consideración esto y también evitar que los papeles, o mejor dicho, lo que no se puede separar, son, algunas veces viene cartón o papel plastificado, o viene también metalizado, ¿no? Viene con algunas aplicaciones de metal encima o plástico, ese tipo de materiales no son reciclables. Pero después todo lo que es papel periódico, papel bond, revistas, catálogos, todo ese tipo de papel sirve, ¿no? Y en cartón igual, cajas de cartón y también el cartoncillo, que se llaman estos empaques que son más flexibles, que por su interior es de color blanco, es el cartoncillo que le llaman los recicladores, ¿no? Entonces eso también es reciclable. Y la vez pasada me preguntaban, ¿y estos conos de los papeles higiénicos y de papel toalla sí son reciclables también? Lo que no es reciclable, más bien, son los empaques de huevos. Eso sí no, donde vienen los huevos, esas bandejas de cartón que es reciclado, no, ya no tienen un valor en el mercado, ¿no? He visto en algunos lugares que sí lo recuperan, pero para reusarlo. Algunos recicladores lo recuperan y les venden a las mismas empresas eh, que venden huevos, ¿no? Pero es muy poco lo que se hace eso, pero también igual para que tengan información. Y al inicio les puse con un signo de interrogación la valorización de los residuos porque quería precisamente tocarlo en este momento. Y solo para que tengan idea, en el 2019 se recuperaron 84.000 toneladas de residuos que en el 2020 se ha reducido esa recuperación a 59.021 toneladas. ¿Por qué se ha reducido? Porque se paralizaron los programas de segregación a nivel nacional entre 3 a 4 meses. Es por eso que no se recuperó y no se superó la meta del año anterior. Pero yo estoy seguro que este año 2021 estos datos se han incrementado, se ha recuperado más de lo del año pasado, porque ya en este año se pudieron reactivar todos los programas, ¿no? Y también quiero aclarar algo, que esto es el 0.75% del total que se genera diariamente. Pero también es bueno aclarar que estos son datos de recuperación formal. ¿A qué me refiero? A residuos que han sido recuperados en las viviendas, en los comercios, por las asociaciones formalizadas de recicladores. Acá no hay información de la recuperación informal en botaderos o en calles. Ese dato no hay porque no se puede calcular, porque en realidad ellos no informan a nadie. En cambio, estos datos han sido recogidos de las asociaciones que recuperan formalmente con las municipalidades, ¿no? Entonces, el MINAM lo ha redondeado, bueno, el 0.75% lo ha redondeado al 1%, ¿no? Entonces, imagínense, solo recuperamos, o en el 2020 hemos recuperado el 1% de lo que generamos, el 1%, que es bastante bajo a nivel, o si comparamos con otros países de la región, ¿no? Entonces hay mucho trabajo por hacer y creo que es importante este tipo de charlas y de eventos para poder ir mejorando, ¿no?
Y finalizamos ya esta parte con lo que es reciclaje inclusivo. Bueno, Ciudad Saludable se fundó hace 19 años y desde ese entonces hemos trabajado de la mano siempre con los recicladores de base, en todos los lugares de nuestro país, y también hemos aportado en algunas partes de Centroamérica, sobre todo en República Dominicana. Estamos actualmente haciendo algo en Guatemala, hemos apoyado en Chile, en Argentina, en Colombia, en Brasil. Pero bueno, el reciclaje inclusivo se refiere al sistema de reciclaje que incluye a los recicladores de base. ¿Qué se refiere a recicladores de base? Son recicladores que en realidad su sustento o su único sustento es precisamente el reciclaje y que viven de eso. Entonces, a eso se denomina reciclaje inclusivo, y que han sido ya estos recicladores de base formalizados y han sido reconocidos como actores clave en el sistema de gestión de residuos sólidos. Y vamos a ver cómo han sido incluidos, cómo han ido avanzando estos recicladores de base. En el 2009, ya 12 años atrás, se aprobó la ley 29419, que es la ley que regula la actividad de los recicladores. Quizá muchos de ustedes no conocían de esta ley, pero fue la primera ley en el mundo que fue aprobada para los recicladores específicamente. En el 2010 salió su reglamento y se habla en esta ley que las municipalidades promueven la formalización de los recicladores, ¿no? Y comienzan a incorporarlos en los programas de formalización. También se da como el 1 de junio el Día Nacional del Reciclador, que ya se celebra precisamente desde el 2009. Y también el Estado reconoce la actividad de los recicladores y promueve la formalización. Y finalmente establece todo el marco normativo, ¿no?, para regular la actividad de los recicladores. Y esto ha ayudado mucho en la calidad de vida de los recicladores y cómo ha ido cambiando toda su labor durante todos estos años, ¿no? Rápidamente, en la ley, en el decreto legislativo 1278, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos, en el artículo 15 se habla de la formalización de los recicladores. En el artículo 35 igual, se habla que los recicladores se integran a los sistemas de residuos sólidos que implementan las municipalidades. En el artículo 53 se habla que las municipalidades deben proporcionar la información y evaluar permanentemente los resultados de la gestión sobre precisamente la formalización de los recicladores. En el artículo 64, los recicladores se integran a los sistemas de gestión y manejo de residuos sólidos no peligrosos. Por eso les decía hace un momento, ¿no?, que los recicladores recogen o recuperan solo residuos no peligrosos. Y en el reglamento ya de esta ley sale la primera palabrita, ¿no?, porque se hablaba de integrar, de formalizar, pero acá en el artículo 11 ya dice que los programas de separación en origen y recolección selectiva se deben implementar teniendo en consideración un enfoque que incluya a los recicladores formalizados. Ya se habla precisamente de la inclusión dentro de los sistemas formales, de los sistemas municipales de gestión de residuos sólidos. Y también ya en el artículo 28 le da esa facultad, ¿no?, a los recicladores que pueden hacer la recolección selectiva de los residuos municipales, ¿no? El MINAM hizo un censo en el 2019 donde se identificaron a 325 asociaciones de recicladores que estaban compuestas por 2.643 recicladores formales, y también en el censo se identificaron a 3.539 recicladores informales. Pero estos números no reflejan la cantidad total, solo es de algunas municipalidades que brindaron información al Ministerio del Ambiente, porque en realidad la cantidad de recicladores son mucho más, ¿no?, de
se ha encontrado. Pero esos son los datos del Ministerio del Ambiente. En nuestra lo vimos, y termino con estas imágenes donde siempre muestro esto porque se ve el cambio precisamente de los recicladores que estaban en los botaderos o estaban en las calles, que han sido formalizados, han llevado capacitaciones, se les ha dotado de implementos de seguridad, han sido reconocidos por la municipalidad, son personas jurídicas, ¿no? Cómo se ve, cómo han ido cambiando su calidad de vida, cómo han ido mejorando cada día, ¿no? Igual, esta imagen es de una asociación de Pachacamac que se llama Defensores del Medio Ambiente. Él es el presidente Gregorio Soto, que las pacas que ustedes ven en la parte posterior es plástico PET, que esta asociación le vende directamente a San Miguel Industrias, que es la empresa que transforma los envases de agua o de gaseosa, ¿no? Entonces ya esta asociación ha logrado romper con los intermediarios y venderles directamente a la empresa, ¿no? Entonces son muy pocas las asociaciones que todavía están en este nivel, pero la idea es que en los años siguientes muchas asociaciones lleguen a este nivel, ¿no? De vender con empresas directamente. Imágenes pues de diferentes partes del país, de Cajamarca, de Arequipa, de Chancay, en Lima, en Villa María del Triunfo, en Barranco, en Lima Cercado. Entonces creo que se ha ido avanzando en estos años en todo el tema de reciclaje inclusivo, pero todavía hay mucho por hacer. Ya veíamos los datos, hay miles de recicladores todavía en los botaderos. Estas son imágenes que les voy a presentar, estas 3 imágenes últimas del botadero del Milagro acá en Trujillo, que es el botadero. Este botadero recibe entre 700 a 800 toneladas diarias de residuos. Hay cerca de 700 recicladores en todo el botadero, y alrededor del botadero, o sea, en conjunto, son 1.300 recicladores que hay en el botadero y alrededores, y que están y laboran en condiciones totalmente infrahumanas, ¿no? Ustedes pueden ver ahí metidos en todo el humo de lo que se quema, los residuos que vienen de todos los lugares, y sobre todo imagínense en época de pandemia con todo ese riesgo del contagio. Entonces, pero además hay muchos recicladores que arriesgan, ¿no?, su vida al pie de los camiones, tratando de recuperar lo que se puede, que ellos puedan comercializar. Y hay muchas mujeres que trabajan todavía en la informalidad en estos botaderos. Es un grupo vulnerable muy alto. Más o menos, de acuerdo al censo del MINAM y los datos que nosotros tenemos, el 60% son varones de los recicladores y el 40% son mujeres, ¿no? Y en este censo que se pudo hacer, se identificaron a 30 mujeres que estaban en estado de gestación, ¿no? Entonces, son cosas que nos llaman a la reflexión y que podamos ir mejorando en los siguientes años. Igual se ha identificado todavía presencia de niños en estos botaderos. Yo me impresioné cuando vi a 2 niños en el botadero del Milagro, y en medio de miles de toneladas ahí en medio de la basura, de moscos, de vectores, de animales, entonces metidos dentro del humo. Fue algo que realmente me impactó, pero siempre es bueno mencionarlo para que esto vaya mejorando, ¿no? Y que uniéndonos todos, sociedad civil, las empresas, el Estado en todos los niveles, podamos ir mejorando esta situación. Termino con la frase que nosotros siempre tenemos: ciudad saludable está siempre cambiando mentes y corazones. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que haya servido, que haya sido productivo esta hora que hemos estado
conversando y no sé si tienen algunas preguntas, algunas dudas o comentarios de lo que he podido compartir. Muchas gracias. Sí, buenos días, ingeniero. Es una pregunta y a la vez de repente un comentario. La primera consulta es, nuestros estudiantes están elaborando un plan de negocio y dentro del plan de negocio se está considerando el impacto ambiental. ¿Cómo debo formular, qué se debe de considerar para formular mi impacto ambiental en un plan de negocio? ¿No? Eso es lo uno. Y lo otro, si bien es cierto que es responsabilidad nuestra de ver qué cosa vamos a comprar o consumir, pero también es responsabilidad de las empresas qué empaques presentar. Entonces, de repente el Ministerio del Ambiente no sé qué está haciendo con respecto a ello, si hay políticas ambientales para contrarrestar esta contaminación. No sé cuál es el papel del Ministerio del Ambiente con respecto a ello. Así como se hizo con los hexágonos, ¿no? Los hexágonos negros, que fue mucho tiempo debatido en el Congreso, que a la final se pudo aprobar. ¿Cómo se está trabajando en base para reducir en especial el consumo de plásticos, ¿no? Materiales no reciclables? Sí. Bueno, gracias por las preguntas. Comienzo por lo último. Precisamente las políticas están dadas para el tema de plástico, ¿no? O sea, existe la ley de plástico de un solo uso, que es la 30884, y no sé si ustedes se enteraron que hay precisamente algunas iniciativas o proyectos que quieren alargar un par de años más la prohibición, porque ya en este fin de mes ya se debe prohibir la fabricación y la comercialización de plástico de un solo uso. Eso está dentro de la ley. Entonces va a ser vital. Nosotros como Ciudad Saludable hemos hecho un pronunciamiento, hay muchas organizaciones que han hecho un pronunciamiento sobre esto, que esperemos de que esto se cumpla, ¿no? O sea, ya son 3 años que se han dado realmente ha sido suficiente para que las empresas puedan migrar a otro tipo de empaques, a otro tipo de productos, y está la política dada. Veíamos hace un momento también los dos requerimientos que tiene la economía circular, y precisamente se habla de los cambios de modelo productivo y cambio de modelo de servicio. Sí, las empresas tienen mucho que ver. Por eso es que también el Ministerio del Ambiente ya tiene, con varias empresas grandes, tiene acuerdos de producción limpia. Hay 10 grandes empresas que han hecho esos acuerdos de producción para precisamente incorporar en sus productos que sean reciclables, apoyar o cambiar también los modelos o los empaques. Ya está dentro de los acuerdos de producción limpia. Pero la otra parte que también hablábamos es el consumo responsable, ¿no? O sea, hay alternativas en el mercado para que nosotros podamos decidir qué cosas vamos a comprar, ¿no? En la primera pregunta que mencionabas del plan de negocio, es importante siempre en el plan de negocio incorporar un plan, una parte que tenga que ver con los impactos del negocio que se va a implementar. Y dentro de eso el manejo, un plan de manejo de residuos, ¿no? Es importantísimo que primero se identifique. Ya veíamos en la economía circular, ¿no? Si va a ser un plan de negocio desde cómo voy a utilizar mi materia prima durante la elaboración, cuando genero los residuos, todo ese proceso tengo que identificar y ver de qué manera puedo mitigar o de qué manera puedo evitar la generación de los residuos. Si lo genero, cómo lo puedo valorizar, y si ya genero residuos que no son aprovechables, cómo puedo también gestionarlos. Entonces sí es importante tenerlo en consideración. El Ministerio del Ambiente tiene guías para precisamente planes de manejo de residuos sólidos. Ahí pueden ver, hay modelos también que se puede sacar, ¿no? Para planes de negocio. Gracias, muy amable.
No, gracias, gracias a usted. No sé si hay alguna otra consulta, algún comentario o algo que de repente ustedes hacen de lo que hemos podido conversar. Yo reciclo papel, cartón, botellas y se lo entrego a los señores que pasan a recogerlo por los que son informales, como dice, porque antes pasaban de la municipalidad aquí en el Callao, pero muy poco tiempo y recogían a la semana, ahora ya no lo hacen. Fue, sí, muy cortito y ya dejaron de hacerlo. Inclusive nos daban las bolsas de colores para llevar cada residuo, pero fue muy corto el tiempo. Lo que me interesa es, he escuchado esto de compost, pero no lo he hecho. Y si se pudiera dar una clase o decirnos dónde podemos entrar para saber cómo se realiza, cómo se hace el compost en casa. Ok. Gracias por su comentario. Sí, es bueno, como dice la señora, es bueno y es recomendable separar los residuos, ¿no? Lo ideal es entregarle a los recicladores formalizados, ¿no? O sea, pero lamentablemente, como dicen, si ya no pasan, ver otras opciones, ¿no? Pero de todas maneras que estos residuos sean recuperados y valorizados y puedan transformarse en nuevos productos, ¿no? No sé, ¿alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario? Sí, bueno, para terminar, solamente es importante que se considere de manera transversal en las escuelas generar conciencia ambiental en los niños, ¿no? Desde niños crezcan con esa mentalidad de preservar el planeta, de cuidar nuestro hogar. Entonces, de repente por ahí implantar también en la currícula no esta parte que es muy importante, ¿no? Porque esto depende de nuestra subsistencia en este mundo, ¿no? Un comentario más que nada. Gracias. Sí, sí, es totalmente de acuerdo. Está también ya dentro de las políticas de educación ambiental en nuestro país, ya se han incorporado varias de estas líneas de, sobre todo manejo de residuos. Es más, hay algunas guías de manejo de residuos en instituciones educativas. Bueno, lamentablemente son 2 años que no se ha tenido pues presencialidad. Eso ha jugado también en contra, ya hablábamos del plástico de un solo uso y también de lo que no se ha hecho nada en escuelas, o sea, y son actores importantísimos, ¿no? O sea, los niños desde que van formándose ya vienen con otra idea, ¿no? Cuando ya se les va explicando que tienen que separar, que tienen que guardar, y eso creo que es una práctica que no solo tiene que ir en la escuela, sino que también en la casa, porque yo recuerdo, miren, yo les hablo 15 años atrás, debe ser, todavía no había ni ley ni nada, y siempre, bueno, mis hijos cuando estaban pequeños, guardaban comían algún helado o alguna golosina y siempre guardaban sus residuos en su bolsillo. Llegaban a casa y cuando llegaban a casa sacaban todititos sus cositas, sus residuos y al basurero. Pero no es de que botaban en la calle, nada de eso, ¿no? Y eso, desde niños, cuando ya se acostumbran, nunca más lo van a olvidar porque se vuelve un hábito. Pero lamentablemente, si los niños vemos y se habitúan a votar en las calles, eso va a ser muy difícil poder cambiarlo después. Y se ve en las calles. Solo dense cuenta, en todo el Perú, las municipalidades barren todos los días, ¿o no? En las noches barren y recogen los residuos. Las ciudades amanecen limpias, pero a las 9, 10 de la mañana, de nuevo comienza la basura. ¿Por qué? Porque no hay esa educación. Y no solo niños, los adultos y de todas clases sociales, ¿ah? O sea, no estamos hablando de clases sociales. En todos los lugares siempre están ahí. Y los barredores todo el día están barre y barre y barre. ¿Por qué? Porque la gente ensucia y ensucia. Entonces, por eso yo le decía, este tipo de charlas son muy importantes, que se tenga en consideración, que eso los motive, que los aliente y que no sea solo una emoción, porque yo sé que muchas veces queremos como nos emocionamos y hacemos, y que sea más una práctica, que sea un cambio de hábito, que sean actividades y acciones que nosotros las incorporemos en nuestra vida diaria. Eso es lo que va a poder cambiar realmente la gestión y el manejo de los residuos en nuestro país.
Muy bien, muchísimas gracias Eduardo por este tema tan importante. Gracias a todos los participantes, a los docentes por su tiempo. Y bien, antes de finalizar, les solicitaría por favor que prendamos nuestras cámaras para poder tomar una última foto y así poder retirarnos por el día de hoy. A ver, por favor. A ver, muy bien. Perfecto. A ver, voy a tomar la foto. 1, 2 y 3. Muy bien.